Dios les bendiga a mis hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Vamos a comenzar con una oración y comenzamos con esta clase. Señor, gracias te damos en esta noche. Bendecimos y honramos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, tú nos permites, Señor, estar aquí estudiando tu palabra, estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor, y pidiéndote, Señor, sabiduría para que tú obres en nuestros corazones, Señor, y que, como hemos hablado en esta clase, Señor, sobre la predicación expositiva, que, que cuando nos toque hablar, que cuando nos toque compartir el Evangelio, Señor, lo hagamos correctamente, eh, y que cuando nos toque, Señor, predicar, si en algún momento tú nos das la oportunidad de predicar, que lo hagamos expositivamente, Señor, y que seamos buenos expositores de tu palabra, Señor, que estas clases nos ayuden a ser buenos expositores de tu palabra, Señor. Gracias te damos, mira a cada uno de mis hermanos que está aquí. Bendícele, Señor, y ábrele el entendimiento para que podamos entender tu palabra. Y si hay alguno que no puede estar con nosotros, Señor, bendícele de igual manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando lo que es la predicación expositiva. Hoy llegamos a nuestra última clase, así que vamos a ver si la podemos terminar. Es la última clase de esta serie de predicación expositiva. Yo creo que han estado muy interesantes las clases. Nos ha abierto nuestras mentes para entender qué es la predicación expositiva, por qué predicamos expositivamente en nuestra congregación, por qué lo estamos haciendo así. Y hemos dado, ¿verdad?, algunas razones por las que la predicación expositiva, pues creemos que es la mejor predicación que se puede llevar, es el alimento sólido que se le puede llevar a la iglesia. No estamos diciendo que es la única predicación, y de hecho de eso trata hoy la clase. La clase de hoy se titula La predicación. Escuche bien, la predicación no es el único ministerio de la palabra. ¿Ok? Así que hay otras maneras también de predicar la palabra. Cuando uno habla al frente, cuando uno como predicador se para al frente, pues debería ser expositivamente, pero hay varias maneras de predicar, las cuales son válidas también, pero la dieta de la iglesia debería ser la predicación expositiva. Ya hablamos de la predicación temática, hablamos de la predicación narrativa, histórica, pero la predicación expositiva, que es la que va a verso por verso, pues debería de ser la dieta regular de la iglesia, porque nos ayuda no solamente al predicador, sino que le ayuda a la iglesia a crecer en sabiduría y entendimiento, porque estamos hablando todo el consejo del Señor. Entonces la clase de hoy se titula La predicación no es el único ministerio de la palabra. Y yo creo que cuando hemos estudiado lo que es la iglesia, la disciplina y ahora la predicación, eh, eh, envuelve a todo el mundo, ¿sabes? No solamente el predicador debe entender lo que es la predicación positiva, sino que todo el mundo debe entender lo que es la predicación expositiva, incluyendo eh, cada hermano que se sienta a escuchar. Eh, pero el libro hoy nos está diciendo que la predicación no es el único ministerio de la palabra. Y en esta última clase eh, nos está llamando a nosotros como cristianos a ministrarle la palabra de Dios unos a los otros, ¿sabes? No simplemente recibimos la palabra cuando está el predicador predicando, que es lo que se hace cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos como hermanos y nos hablamos unos a los otros, pues estamos llamados a ministrarnos a través de la palabra de Dios unos a los otros. Y para poder hacer eso tenemos que conocer nuestras Biblias, ¿sabes? Si no lo hacemos, pues estamos hablando de experiencias personales posiblemente, pero si queremos hablar lo que Dios ha dicho, debemos de entender la palabra del Señor. Entonces, hablándonos unos a otros, la palabra de Dios es un ministerio también de cómo llevar la palabra
unos a otros, no solamente a través de la predicación, sino a través de hablándonos unos a los otros. El libro comienza con una pregunta que dice, ¿cuáles son algunos ejemplos del ministerio personal de la palabra y en qué difieren de la predicación? ¿Quién puede decir algo sobre eso? ¿Cuáles son algunos ejemplos del ministerio personal de la palabra y en qué difieren de la predicación? ¿Cuál es la diferencia entre la predicación y un ministerio, ministrarnos unos a los otros personalmente? ¿Quién puede decir algo? Que no sea yo. Nadie quiere decir nada hoy. Vamos a empezar así hoy, calladito. Cristal. Pues, ¿puedes repetir la pregunta? En serio, Cristal. Sí, ok, para... Sí, la puedo repetir. ¿Cuáles son algunos ejemplos del ministerio personal de la palabra y en qué difieren de la predicación? Pues, por ejemplo, que no, pues cuando dice personal, yo pienso que si, por ejemplo, alguno de nosotros comparte con alguien, mira, tengo esta situación con mi hijo, tengo esta situación personal, y alguno de nosotros pues le cita la palabra de Dios, ¿verdad? Está yendo, ¿verdad? Está utilizando la palabra de Dios para pues, quizás consolar, para que la persona pues pueda entender quizás una verdad bíblica que sea más dirigida a una necesidad específica y no necesariamente pues la persona va a explicar el contexto o va, ¿verdad?, a hablar sobre el capítulo completo o todo lo que estaba pasando antes y después, sino que va a ser más específica a la necesidad que tenga una persona quizás en particular. Okay. Y yo creo que esa contesta la pregunta de qué se diferencia de la predicación. En una predicación, pues, damos cosas como esa, contexto del texto. Sí, es una manera de verlo. ¿Quién puede decir algo más sobre la diferencia entre hablar la palabra personalmente versus predicación? Becky. Sí, sí, un día yo estaba leyendo la palabra en la mañana y yo leí algunos versículos que me ministró mucho. Entonces, durante el día yo mandé estos versículos a una mujer. Yo no sé por qué, pero ella me escribió y me dijo, Becky, exactamente, estos versículos estaban exactamente lo que yo necesitaba hoy. Y fue Dios. No era un mensaje, una predicación, pero era la palabra. Muy bien, muy bien. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sabe que siempre da ahí en el clavo cuando da un comentario. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, dice así la idea principal del libro. El Nuevo Testamento, y yo creo que como dije al principio, ¿verdad? Esto es como una repetición de lo que hemos dicho. El Nuevo Testamento hace un llamado a todos los cristianos a hablar la palabra entre sí con el propósito de ayudarse unos a otros y crecer hacia la madurez en Cristo. ¿Ve? El Nuevo Testamento hace un llamado a todos los cristianos a hablar la palabra entre sí con el propósito de ayudarse unos a otros a crecer hacia una madurez en Cristo. Entonces, estamos llamados, no es como piensan algunos, que es llegar el domingo a la iglesia o el día de semana y sentarse y escuchar y irse. No, estamos llamados, todos los que hemos sido, todos los que somos creyentes, a hablarnos la palabra entre nosotros mismos. Y el propósito es ayudarnos unos a los otros y a crecer en madurez hacia Cristo. Así que
como parte de nuestra vida cristiana, tenemos que hablarnos la palabra. Como dijo Becky, ¿verdad? La palabra es la que hace el trabajo de obrar en nuestros corazones. Hechos 18 dice que tiene una de las escenas más entrañables de la historia de la iglesia, con ese verso comenzamos. Hechos 18, vamos a ver del 24 al 28 para comenzar con las preguntas. Hechos 18, 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le dieron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y entonces comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué hicieron Priscila y Aquila con Apolos? Mira, tú tienes un eco ahí, porque tú tienes algo prendido, está doble o es mi... Habla de nuevo, a ver. ¿Qué hizo? Se fue el ayudante. Ok, la pregunta, ¿qué hicieron Priscila y Aquila con Apolo? En lo que el ayudante regresa. Ok, mira a ver ahora. Ah, sí, yo creo que se oye mejor. Ok. Ahora sí, sí. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila con Apolos? Esa es la pregunta. Ese es fácil. ¿Qué hicieron con Apolos? Ajá. Yo puse que ellos le enseñaron más profundo la palabra del Señor, porque él sabía lo que él había oído, pero no tenía enseñanza, y ellos le dieron enseñanza bíblica de cómo hablar de la palabra de Dios más específicamente. Muy bien. Amén. Priscila y Aquila tomaron a Apolos aparte para instruirles con mayor precisión acerca de las buenas nuevas de lo que Cristo había logrado mediante su muerte y su resurrección, como dice nuestra hermana Mercedes. La pregunta número 2 dice, ¿eran Priscila y Aquila pastores o algún otro tipo de líderes de la iglesia? Eso está interesante. Eso está fácil de contestar. A ver, ¿quién dice yo? ¿Eran Priscila y Aquila pastores o algún otro tipo de líderes en la iglesia? ¿Quién quiere contestar esa? ¿Quién es? Bueno, yo voy a tener que... Ahí no lo dice. Dice que ellos no eran pastores, pero trabajaban en la iglesia arduamente si había un pastor, con ese pastor. Y ellos hacían su trabajo personales también, enseñándole a los hermanos, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros, que nos hablemos los unos a los otros, y que dice siempre también un versículo que los más fuertes ayudan a los más débiles. Entonces ellos estaban haciendo ese trabajo que dice la palabra, que a lo que ellos veían que más necesitaban, ellos iban y le enseñaban, pero yo no creo que ellos eran pastores, sino que cooperaban con el que era pastor.
Muy bien, y como decía también Cristal, ¿verdad? No lo dice la palabra del Señor, así que por lo que sabemos del relato bíblico, Priscila y Aquila simplemente eran cristianos normales, no pastores o alguna clase de maestros especialmente nombrados en una iglesia local. ¿Okay? Y Gloria, Así que eso nos Ajá. lleva nuevamente a lo que varias veces nos ha dicho el libro. Como yo decía ahorita, ¿verdad? En la introducción, cuando llegamos a la iglesia, no estamos llamados a sentarnos y ser unos espectadores. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos diferentes dones, diferentes tareas que hacer. No todo el mundo es pastor, no todo el mundo está llamado a cantar, porque no todo el mundo canta bien. Hay algunos que cantan mejor que otros, pues vamos a usar los que ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? no, yo no he dicho nombre, yo no he dicho nombre, pero no todas No, cantan yo bien. preguntando por si te va a decir como Francesca, el don de cantar, No, o algo jamás, así. jamás. Francesca puede cantar en el baño. Son bromas, no. Mira, realmente vamos a utilizar, ¿verdad? Que a aquellas personas en los dones que Dios nos dio. Y no necesariamente Dios llama a todo el mundo a la misma cosa. ¿Sabe? Algunos son manos, como dice el verso, otros son pies. Pero como parte de la iglesia tenemos un ministerio. Lo que sí vamos a hacer todo es que todos estamos activos. ¿Sabe? Todos tenemos que hacer algo. Todos estamos siendo llamados a hacer una tarea y todos estamos llamados a hablar la palabra del Señor, especialmente animarnos unos a los otros con la palabra del Señor. Entonces, esa es tarea de todos nosotros. Y ya vemos el ejemplo de Priscila y Aquila, que para, para corregir a este hermano Apolo, ellos no necesitaban un cargo. Y yo creo que eh, nosotros hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo, la gente tiene una obsesión con los puestos y los cargos que es increíble. Y queremos sobresalir, queremos que nos admiren, queremos que la gente hable de nosotros, pero realmente cuando venimos al cristianismo tenemos que hablar de Cristo, el grande es Él es el protagonista, nosotros estamos en la parte de atrás y Él es el que tiene que sobresalir y no nos damos cuenta a veces de que el hecho de que nosotros queramos tener un protagonismo, pues realmente estamos poniendo en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo y no necesariamente el hecho de que usted quiera hacer algo significa que usted fue llamado a eso. Es un buen deseo el que usted tiene, pero puede ser que ese no sea su llamado. Entonces Dios nos va a ir encaminando a cada uno hacia un llamado particular. Pero lo que sí es cierto es que todos somos llamados a hablarnos la palabra del Señor unos a los otros. ¿Okay? Y qué interesante, Miguel, el hecho de que Dios lo proyecta en su palabra tan bien en relación a un cuerpo, ¿verdad? Nosotros podemos, hay alguna gente, no voy a decir nosotros, yo no, pero hay algunas personas que pueden, tú sabes que se ponen como que patas arriba y caminan con las manos. Tú has visto esos jóvenes que hacen eso, ¿verdad? Sí. La realidad es que pueden caminar 2 o 3 pasos, pero realmente no pueden ir lejos, ¿ves? Porque realmente las manos no las hicieron para caminar. Ajá. Y yo creo que cuando nosotros descubrimos para qué Dios me ha llamado, cuál es el don que Dios me dio, y precisamente ese don es el que yo estoy ejerciendo, definitivamente el funcionamiento del cuerpo local, que somos nosotros, se va a llevar a cabo más correctamente, ¿verdad? Para la gloria de Dios y de una manera alineada al propósito eterno de Dios. Cuando nosotros queremos caminar con las manos en vez de con los pies, porque eso es lo que me gusta, porque eso es lo que yo creo o quiero hacer, o porque, qué sé yo, como tú estabas diciendo, busco el protagonismo o lo que sea, realmente no estamos llevando a cabo el llamado que Dios nos ha hecho. Es importante que cada uno de nosotros descubra para qué Dios me llamó, en qué Dios quiere que yo le honre. Yo creo que hay una percepción y es la sociedad en que vivimos que ya desde pequeño nos mete eso en los ojos, ¿sabes? Tenemos que ser triunfadores, tenemos que estar por encima. Entonces,
vemos con admiración a alguien que tiene mucho dinero, con admiración a alguien que es un artista. Entonces no podemos ver con admiración a una persona que es una persona normal, ¿no? Esa persona para nosotros no es de admirar. Yo los otros días estaba cambiando unas gomas al carro y había una persona allí que estaba muy conversadora, demasiado. Demasiado para mi gusto. Demasiado conversadora. En inglés, imagínense. Se me hacía difícil Te soltar. parecía Francisca en español. Se me hacía difícil. Y casi gasté todo el inglés que tenía en aquella conversación. Se me agotó. Te quedaba. Entonces, esta persona me pregunta qué yo hago. Cuando yo le dije que era ingeniero, él como que se sintió menos. No, yo no llego ahí, y yo me quedé como que, no, pero, ¿sabes qué tú haces? Y entonces cuando me dijo, yo le dije, bueno, yo no sé hacer lo que tú haces, ¿sabes? Es increíble que gente se sienta menospreciada porque alguien es ingeniero o tenga un puesto, y entonces quieren llegar ahí, esa es la meta. No todos van a ser ingenieros, y no todos van a ser barberos, ¿sabes? Ya, cuando comenzó el COVID, Glory me estaba recortando el poco pelo que yo tengo. Me volví barbero, ¿verdad? Y mire, mi hermano, ella tardaba, yo voy a recortarme, el barbero tarda como 10 minutos en recortarme. Y Glory estaba como hora y media. Y lo que tú puedes ver es que, mira, realmente ella no tiene el talento para eso. Bueno, Dios le dio el talento al barbero. Y no por eso es... Pero mira, Miguel, permiso, 1 hora y media, ¿y cómo quedaba? Exacto, no hay fotos de ¿Sabes? eso porque no quise sacar fotos. No lo hice bien, lo sé. Ya es más fácil, ya me pasó la 1 y ya, se acabó. Pero lo que quiero decir es eso, ¿sabes? Cuando usted ve un barbero que a veces se puede sentir menospreciado porque es barbero, yo no puedo hacer el trabajo de un barbero, ¿sabes? Y yo creo que cada cual Dios le dio su talento y en la iglesia funcionamos de esa manera. O sea, no porque tú tengas una tarea que no es la de predicar al frente o la de pastor o la de líder, usted tiene que sentirse menospreciado. No, usted haga el trabajo para el cual Dios lo llamó. Lo que sí es que todos estamos llamados a hablarnos la palabra unos a los otros. Eso sí es así. Y a predicar el evangelio a otras personas. ¿Okay? Amén. Entonces, la próxima, dice que en 2 de Timoteo 1:5. Hay muchos versos en esta clase, hay como 4 versos diferentes. Pablo escribe acerca de otra clase de ministerio personal, que es persona a persona, de la palabra trayendo, ¿verdad? Dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego, en 2 de Timoteo 3, 14, 15, Pablo les recuerda a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que a la luz de estos 2 pasajes, ¿quién crees que le enseñó a Timoteo las Escrituras en su niñez? Ese es fácil. Súper fácil. Su mamá y su abuela. Correcto. A la luz de estos 2 pasajes en Timoteo, ¿verdad? Parece que posiblemente la mamá y la abuela de Timoteo fuesen las que lo instruyeron en las Escrituras cuando él era niño. La pregunta que hay que hacer, ¿qué puesto tenían ellos en el... ¿sabes? No tenían ningún puesto realmente, ¿sabes? Y eso no es lo importante, ¿sabes? Que en el mundo que vivimos queremos puestos y no, ¿sabes? No todos estamos llamados a ser protagonistas, ¿sabes? Unos estamos ahí. Dios nos llamó a eso, para su gloria. Amén. Cristal Cristal tiene la mano levantada. Navi.
Sí que a lo mejor, bueno, yo no sé si de seguro ellas no tenían algún puesto, pero el hecho de que no sea incluido quizás hable de lo relevante que quizás puede ser, no, irrelevante a lo mejor, que puede ser eso a la hora de la tarea que Pablo estaba exaltando, que realmente era un trabajo que ellas como mujeres hicieron de manera personal con su, ¿verdad? Con su hijo y con su nieto, sin importar las responsabilidades que ellas tenían asignadas en la iglesia, porque realmente si no lo dice, pues no podemos decir no lo tenían, pero el hecho de que no lo incluya, pues debe de ser también un indicativo para nosotros de que al final del día, pues no era lo importante como ustedes están diciendo. Ujú. De hecho, también ese texto nos deja ver la importancia de nosotras como mujeres enseñar a nuestros hijos y a los niños de la iglesia, porque al final del camino ellos serán los futuros pastores, misioneros, evangelistas y todas esas cosas, ¿verdad? La importancia que es que desde chiquitos nosotros podamos instruirlos en la palabra del Señor. Ujú. Yo tengo un comentario también, que eso nos enseña a nosotros que como madre y como abuela, no dejar todo a la iglesia, sino empezar a educar a los niños desde temprano en el camino del Señor en el hogar. Porque lo que tú aprendes en tu hogar difícilmente se te olvida en el camino que tú vas a recorrer en el mundo. Siempre vas a recordar algo importante que te dijo tu abuela o que te dijo tu mamá. Y más en los tiempos difíciles, siempre viene a tu mente las palabras que te enseñaron cuando tú eras un niño o una niña. Siempre va a quedarse ahí grabado. Ujú. Muy bien. Amén. Yo creo que Nelly levantó la mano, yo la vi con la mano levantada. Sí, iba a decir lo mismo que la hermana Mercedes acaba de decir, que ahí vemos el gran papel que tienen las mamás y las abuelas. Es un llamado santo a cada una de nosotras de educar a nuestros hijos. Y vemos hoy, pues muchas familias aún creyentes que así como pues los niños tienen escuela, ¿verdad? Para prepararse académicamente, piensan que la iglesia es la que debe preparar a los niños en el conocimiento bíblico, pero no vemos que ese sea el caso o que no es lo que la palabra del Señor nos enseña, sino que nos dice que nosotras como mamás tenemos esa responsabilidad, los padres, de educar a nuestros hijos en el conocimiento del Señor y no dejar, ¿verdad? Que ese peso caiga, por ejemplo, en la hermana Mercedes, que es la que da clase a los niños los domingos, porque nosotros estamos compitiendo con muchas horas que los niños pasan fuera del hogar a media hora que la hermana Mercedes los tiene un domingo a la semana. Ujú. Tenemos mucho trabajo por hacer y no debemos dejarle ese trabajo como responsabilidad a la iglesia. Muy bien. Amén. Bien. Glory, yo Ajá. tengo un ejemplo pequeño ahí, que una maestra a Jefferson le enseñó en la escuela de que a los muertos, de que son como personas normales, que el muerto, como que, yo no sé, le enseñaron de que la película de Coco, yo sé que ustedes han visto esa película. Entonces él vino con eso, con su Coco, que aquí, yo le decía, y mira que me fue mucho decirle, porque él insistía que su maestra tenía la verdad, que su maestra habla verdad, su maestra habla verdad. Y bien difícil para yo poder explicarle que eso de los muertos, eso es con cosas que Dios murió por nosotros y para que nosotros no creyéramos en la muerte. Pero como esa maestra se lo dijo, pues él lo creía que esa maestra estaba bien. Por eso que tenemos que en el hogar estar constantemente diciéndole a los niños, porque en la escuela le enseñan cosas que no son buenas. Muy bien. Así mismo es. Le enseñan cosas que no son definitivas. Ok, so, dice la próxima pregunta.
Basándonos en los pasajes que acabamos de examinar, en Hechos y en 2 Timoteo, ¿sería correcto decir que los pastores eran los únicos que enseñaban la palabra en los primeros días del cristianismo? ¿Por qué o por qué no? ¿Eran los pastores los únicos que enseñaban la palabra en los primeros días del cristianismo? ¿Por qué o por qué no? Becky. Absolutamente que no. Eran muchos de los líderes, no había muchos pastores, Y porque todavía. toda la iglesia era un bebé. Ajá. Y no le dejaron la enseñanza simplemente a los apóstoles, porque los apóstoles eran los que estaban en ese momento, ¿sabe? Que habían apóstoles y habían pastores, pero a la luz de lo que hemos leído, ¿verdad? Se ve claramente de que se enseñaban unos a los otros la palabra del Señor. Ujú. ¿Qué dice la respuesta, Gloria? Dice, basándonos en estos pasajes de Hechos y 2 Timoteo, ¿no sería justo decir que los primeros días del cristianismo los únicos que enseñaban la palabra eran los pastores? Más bien, aunque habían hombres especialmente designados para predicar y enseñar públicamente, como lo dice en primera de Timoteo 5:17, parece que todas las clases de cristianos enseñaban la palabra de Dios unos a otros. ¿Okay? Pequi quiere decir algo. Sí, parece. Y Cristal. Hoy en día la gente dice, no, pagamos al pastor bien y es el trabajo de él a predicar. Es así. No se es de limpia mí, las es el pastor. Y se limpia las manos como Pilato. Ajá. Cristal. Cristal tenía la mano levantada. Sí, abrí el micrófono. Que aunque la clase, ¿verdad? No, realmente no leí las preguntas completas, o no sé hasta qué textos incluye, pero que la clase se está enfocando y está citando versículos que hablan sobre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero si nos vamos hasta el libro de Deuteronomio, vemos cómo Dios demandaba a los padres, ¿verdad? Que es el tema que estaban hablando, demandaba a los padres a que las leyes, todo lo que era relacionado a conocerle a él, ellos lo discutieran en su casa, con su familia, con los visitantes, con las personas que llegaran a su hogar, como que los hacía responsables individualmente, aunque ellos sí tenían una responsabilidad, ¿verdad? En las reuniones que ellos hacían en el, ¿cómo se llamaba? En la carpa, ¿cómo es que se llama? ¿Era el templo que se llama? No. Tabernáculo. En el tabernáculo, exacto. Como que todo eso, ¿verdad? Había un orden y estaban los sacerdotes y todo eso, pero realmente hay unas instrucciones bien claras de cómo cada familia era responsable de instruirse a todas las personas que estuvieran bajo su techo, ¿verdad? En todo tiempo, todo el día, ¿verdad? Para que las personas de ese lugar, de su casa, conocieran la ley. Ok, so dice que en Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16, que también examinamos en nuestro estudio previo, Pablo escribe, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice, según Pablo, ¿quién en la iglesia debe enseñar y exhortar a los demás? ¿Quién en la iglesia debe enseñar y exhortar a los demás? Todos los hermanos
todos los miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con sabiduría que ha sido dado por Dios a nosotros, a otros hermanos que llegan y a otros que tal vez no tan, bastante, ¿cómo se Maduro, dice? maduro. Que no están muy fundamentados en la palabra, y aquellos que tienen esa sabiduría que Dios se le ha puesto en el corazón, también tienen el derecho de hacerlo, no dejarle el trabajo al pastor, sino que nosotros los miembros tenemos la obligación también. Muy Amén. bien, dice la contestación que según la enseñanza de Pablo en Colosenses 3:16, todos los cristianos deben enseñar y amonestar a los miembros de sus iglesias locales. Amén. Entonces, ¿sueles pensar que el enseñar y exhortar es exclusivamente trabajo del pastor, como decía Becky? ¿O es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia? Ay, Yo creo, Glory, que ya Becky la contestó, ¿verdad? sí, pero yo creo que la percepción de todo el mundo es que esa es tarea del pastor y de los Del líderes. pastor, sí. Entonces, el miembro, por decirlo de alguna manera, el miembro normal de la iglesia que va y se sienta, piensa que él no tiene nada que hacer, sabe que él no es parte de eso, pero a la luz de lo que leemos en la Biblia, vemos que la iglesia estaba envuelta a los líderes, cada cual tiene su responsabilidad, pero los miembros se amonestaban unos a otros utilizando la palabra del Señor. Y esa es la idea de una membresía bíblica, ¿sabes? Cuando tú entiendes realmente tu rol como miembro de la iglesia y cómo la iglesia debe de funcionar, pues cada cual está claro en qué es lo que tiene que hacer. Y esa es una de las tareas, amonestarnos unos a los otros con cánticos, con alabanza, con la palabra del Señor. Miguel, lo que me lleva también a pensar, y yo sé que es algo que tú mencionaste al principio de la plantación de la congregación, ¿verdad? El hecho de la importancia de nosotros como miembros de la iglesia, no estoy hablando de líderes, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia local, todos los miembros, la importancia de nosotros conocer el evangelio para nosotros poder predicar el evangelio. Porque muchas veces como iglesia queremos ir a la calle, oye, pero vamos a la calle y tenemos que hablarle a la gente. Oye, tenemos que asegurarnos de que antes de que nosotros salimos a la calle y le hablamos a la gente, entendemos el evangelio. Porque de qué vale que yo vaya a la calle Anunciar algo que no sé. Exacto, a anunciar algo que no sabes, a hablar cosas que quizás no, o sea, que no están correctas bíblicamente. O sea, nosotros estamos llevando el mensaje de vida, el mensaje de salvación. Ese es nuestro llamado. Y si nosotros no conocemos cuál es ese mensaje, estamos poniendo en riesgo, ¿verdad? A esa persona, porque va a creer en algo que realmente no está correcto. O sea, nosotros estamos llamados al estudio diligente de la palabra del Señor para que cuando nosotros salgamos seamos efectivos, no porque nosotros vamos a convertir la gente, sino porque el mensaje que Dios nos dejó en su palabra, nosotros lo conocemos, nosotros lo llevamos y es el Espíritu Santo quien va a usar ese correcto mensaje que Dios dejó en su palabra para que aquellas personas que le escuchen, ¿verdad?, puedan responder al evangelio, se han sido llamados a salvación. Me gustó mucho una predicación que estuve oyendo en estos días de Sugel que decía, y Dios habló en hijo, ¿verdad? Él estaba diciendo, mira, nosotros cuando a veces decimos, ay, no, Becky habló en inglés y Cristal habló en español. Pues él decía que la palabra de Dios es el lenguaje de Dios. Y él decía, Dios habló en hijo. De verdad que me dejó capturada esa aseveración porque es en Cristo donde el evangelio se refleja y donde el evangelio, cuando al ser predicado correctamente, es poder de Dios para salvación. Así que así de importante es que nosotros comprendamos
que es necesario el estudio diligente de la palabra de Dios para que cuando salgamos a la calle hablemos, como decía Sujel, en hijo, y el evangelio pueda, ¿verdad?, hacer el efecto a través del Santo Espíritu de Dios de regeneración, convirtiendo los corazones de piedra en corazones de carne. Amén. ¿Algo más antes de seguir? No. Decía, en Efesios capítulo, espérate, pero no contestamos, nadie más quiere decir nada. No, esa es una pregunta como personal, no es tanto una contestación. Sí, Tú querías, Mercedes. sí, es realidad lo que tú estás diciendo, que hay que entrenar a la gente, enseñar a la palabra de Dios antes de exponerse en las calles para que las cosas estén bien hechas. Porque a mí me han pasado varias cosas en la calle, que había una gente predicando en la calle y ellos dijeron, y yo iba caminando por la calle, y yo tenía que pasar por ahí, por donde ellos estaban predicando. Entonces ellos dijeron que todos nosotros éramos judíos. Y yo dije, pues cuando él dijo eso, yo lo quise así, like, ¿cómo yo voy a ser judía si yo soy dominicana? Entonces yo fruñí mi frente, pero caminando, yo no hablé ni nada porque yo no estoy parada ahí. Pero no sé cómo ese hombre, entre la gente que estaba ahí, se dio cuenta como que yo reaccioné raro. Y cuando llegué para cruzar ese pedazo, él dijo, tú. Y yo sí caminando, pues yo no me llamo tú. Y él dice, mira, esta mujer que va con la blusa tal y el pantalón tal color. Y yo digo, ok. Y yo pongo así al paso, mira si otra gente está vestida como yo. Y yo me quedé, entonces una señora que estaba ahí al lado, parada y dijo, ¿a ti que te está hablando? Yo digo, no, él no está hablando conmigo porque yo no he hablado con él. Entonces él dice, sí, tú misma. Y yo le hago, yo, me dice, sí. ¿De qué religión tú eres? Yo me hago así. Yo soy de la religión de aquel que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y me hizo renacer de nuevo para poder aceptarlo como único hijo y Señor. Esa es mi religión, Cristo Jesús. No, yo quiero que tú me digas cuál es tu religión. Ya te expliqué. Del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Esa es mi religión. Y él me dice, no, tú tienes que ser del aposento alto. Entonces, en ese momento, yo le contesté así, irónicamente y sin pensarlo, no, el aposento alto, no, el bajo. Y después yo me fui. Ves que hay personas en las calles que están predicando y no saben lo que dicen. Y esa era una prédica al aire libre y había mucha gente oyéndolo. Y él está diciendo que todos somos judíos. Pues yo me dice, yo no soy judía, soy dominicana. Hombre, si yo soy dominicana, no puedo ser judía al mismo tiempo. Que están explicando cosas erróneas y hay gente escuchando y creen que es real. Porque ahí había mucha gente escuchándolo. Muy bien. Uh-huh. Entonces, dice en Efesios 4, Pablo explica que los pastores deben equipar a los santos para la obra del ministerio, para que toda la iglesia sea edificada hacia la madurez en Cristo y no sea llevada por todo viento de doctrina. Y da el verso bíblico que dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según estos versículos 15 y 16 que acabamos de leer ahora de Efesios, ¿por qué medios el cuerpo de Cristo crece en madurez? ¿Por qué medios el cuerpo de Cristo crece en madurez? Ahí está Jonathan. Jonathan. La mano. Amén. Ese pasaje, si no aparecía en el libro, yo lo iba a querer leer porque, sí, porque pone un balance
ahí muestra la necesidad de los pastores, porque todos nos debemos enseñar los unos a los otros, pero Dios, Jesús, cuando resucitó, descendió a lo alto, dice los versículos anteriores, y derramó dones. Y estos dones que él derramó en Efesios son hombres que Dios dio para la iglesia, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Para estos hombres son llamados a capacitar o a equipar. La Reina Valera usa la palabra perfeccionar, pero esa palabra perfeccionar tiende a hacer parecer que está hablando de perfección en el sentido de cero pecado o algo así, pero el sentido es más equipar, capacitar. Entonces los pastores son llamados a capacitar a los santos, a la iglesia, a los miembros, a cada creyente, para que los creyentes edifiquen el cuerpo de Cristo. Ahí está el detalle. Todos somos llamados a través de nuestros dones. Cada uno de los que ha creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a morar, nos ha capacitado con dones espirituales para edificar, para servir, para trabajar, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el ministerio pastoral y el ministerio del pastor maestro es necesario para que, lo repito de nuevo, al pastor predicar expositivamente la palabra de Dios, está continuamente capacitando a los santos, a los creyentes. Nosotros oímos el mensaje de la palabra de Dios, enseñarla correctamente por un hombre de Dios que procura con diligencia presentarse aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Él se ocupa en serle fiel a Dios en la enseñanza y continuamente nos enseña, nos instruye. Y nosotros al recibir esa palabra estamos recibiendo capacitación. Somos equipados y somos equipados con lo único que necesitamos para edificarnos, que es la palabra de Dios. Porque a la hora de yo dar un consejo a mi hermano, de yo llamar a mi hermano aparte y hablarle la palabra, exhortarlo otra vez, la única herramienta que yo tengo es la palabra de Dios. Todo nuestro hablar, por eso dice que pasaje que leímos antes y que leímos la semana pasada, que la palabra de Cristo more, la palabra de Dios more abundantemente. Nuestro cantar debe ser bíblico, nuestro hablar debe ser conforme en base a la Biblia, a la Escritura. Ahí está la esencia, lo que hace crecer a la iglesia, la palabra de Dios, porque después dice, para que no seamos desviados o arrastrados por toda corriente de enseñanzas. ¿Sabe cuántas ideas, falsas doctrinas, cuántas falsas filosofías hay en este mundo? Todo el tiempo estamos siendo bombardeados continuamente con enseñanza o ideas que parecen buenas, pero no son conforme a la enseñanza bíblica, a lo que Dios tiene y nos ha dado en su palabra. Entonces esa es la cuestión. No podemos ignorar la necesidad que tenemos del ministerio pastoral, el ministerio del maestro, el pastor, porque esa edificación que recibimos del pastor, entonces los hermanos podemos, al ser equipados, edificarnos los unos a los otros. Y Jonathan, yo creo que cuando tú dices eso, la clase de hoy está un poco más enfocada en cómo los miembros de la iglesia se deben de hablar la palabra unos a los otros. Y de hecho el título se titula, perdón por la redundancia, la predicación no es el único ministerio de la palabra. O sea, lo que esta última clase está como que enfocada más a que el pastor no es el único. O sea, no es que el pastor está a un lado. Yo creo que las otras clases ya nos han enseñado que el pastor y el predicador, los maestros, predican expositivamente. Yo creo que el autor dijo, ok, ya que hablamos lo que es la predicación expositiva, esta última clase, lo que el autor está tratando de decir no es, mira, después que tú entiendes eso, también tú tienes una tarea como miembro de la iglesia, cada persona. Claro, imposible que los hermanos actúen sin ningún tipo de organización. Dios estableció la iglesia, pastores, como tú dijiste ahorita, ministerio, uno de los ministerios maestros, y esa es mi pelea con algunas personas que piensan que, no, Dios me enseña a mí solamente, ¿sabes? Yo recibo la enseñanza de Dios, no. Dios estableció en su palabra un orden y en ese orden están los pastores,
están los maestros, y entonces los predicadores, ¿sabes? Y entonces los miembros de la iglesia tienen sus tareas. Yo creo que ese es el enfoque de la clase de hoy. ¿Cuál es la tarea de cada miembro? O sea, no somos miembros pasivos que nos vamos y nos sentamos ahí y no hacemos absolutamente nada más que escuchar, sino que tenemos una tarea también como parte del cuerpo de Cristo, y esa es ayudarnos unos a los otros por medio de la palabra del Señor. Amén, amén. Déjame terminar con algo, eso mismo. Y me refería al balance, ¿verdad? Pero él trajo ese pasaje bíblico y es bueno, porque si leemos el versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Ajá. Por eso la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro es necesaria. Imagínate un cuerpo que camina con una sola pierna. Con el tiempo se va a esforzar tanto esa pierna que le va a hacer daño. ¿Sabe? El cuerpo funciona correctamente cuando cada miembro ocupa su lugar, cuando cada miembro ocupa su función de acuerdo a los dones que se le ha dado. Y eso es importante, seguro. Cada miembro debe reconocer la capacidad que Dios le ha dado y usarla, porque es la manera en que el cuerpo crece, con la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso es tan importante, pastores, ¿verdad? La necesidad de hacer énfasis en eso, que nosotros no somos espectadores. La hermana Becky hablaba los otros días también de eso mismo. Los creyentes no vamos a sentarnos en un banco a ver un show, a ver una obra. No, la iglesia es activa. La iglesia es un organismo vivo, ni siquiera es una organización. Por eso se le llama un cuerpo, un organismo vivo que se mueve, reproduce, crece, lleva a cabo la tarea, y cada uno de los creyentes, por más, imagínate, cuando el Señor dice que nosotros, en 1 Corintios, dice que de lo vil y menospreciado hemos sido escogidos, de lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, Dios no llama a gente inteligente, Dios no llama a gente porque tienen poder o capacidades extraordinarias. Dios llama a la gente simple, la gente humilde, y Dios los capacita mediante su espíritu. O sea que cada creyente, por menos capacitado que se sienta o menos inteligente, hay gente que luchan con la memoria, que yo no tengo buena memoria, muchas limitaciones, obstáculos que se ponen. Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con dones gloriosos mediante su espíritu. Esto es real. Cada creyente, Dios le ha dado una capacidad o varias capacidades, dones espirituales, con las cuales trabajamos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué otro trabajo se le compara a ese? Estamos trabajando para la obra de Dios. No es una obra temporal, no es como levantar un edificio que simplemente el edificio se cae con un terremoto o cualquier otra cosa. Es una obra eterna, una obra que es desde ahora hacia la eternidad. Y es glorioso que cada creyente entendamos que tenemos nuestra colaboración en esa obra, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. 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 Dice ¿verdad? La contestación acá en el libro, según Efesios, los 2 versículos que leímos, que el cuerpo de Cristo crece en su madurez a medida en que los miembros hablan la verdad en amor unos a otros, y esto sucede cuando cada parte, es decir, cada miembro de la iglesia, trabaja apropiadamente y contribuye, como estaba explicando, ¿verdad?, a la edificación del cuerpo. La pregunta 8 dice: ¿qué miembros del cuerpo contribuyen a su crecimiento al hablar la verdad en amor? ¿Qué miembros del cuerpo contribuyen a su crecimiento al hablar la verdad en amor? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Todo, Nadie. todo. Yo digo yo. Todos los miembros del cuerpo contribuyen a su crecimiento al hablar la verdad en amor, como la frase de Pablo indica, según la actividad propia de cada miembro. Mira, Y Jessica decía, levantó la mano. ¿perdón?
Jessica levantó la mano. Oh, Sí, estaba por Ajá. ahí. Jessica. Sí, pero ya lo dijo. Lo que pasa es que quería confirmar, obviamente, que es lo que acaba, ¿verdad?, de expresar el hermano. ¿Sabes? Todos tenemos una responsabilidad. Siempre vamos a pensar que el pastor la tiene, pues, a veces hasta ¿verdad? Por zafarnos de hacer el trabajo para Dios. Pero la realidad es que todos tenemos la responsabilidad de aprender. Por eso es la razón de estas clases y nos vamos preparando para poder hablarle a otros el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que aunque sí, cada uno de nosotros tiene un don y un talento cada uno en la iglesia, ¿verdad? El mío no ha sido ni cantar, ni ninguno de esos, pero que me reí ahorita con lo de Francesca. Lo sabemos. Pero la realidad es que la responsabilidad de compartir el evangelio de Jesucristo nos compete a todos los que nos podamos identificar, ¿verdad? O llamar cristianos, porque hemos sido transformados por el poder de Dios para poder compartir su glorioso evangelio. Así que todo el mundo, de eso no nos vamos a zafar ninguno de nosotros. Debemos hablarle a otros del evangelio de Dios. Cristal. Sí, que ahora escuchando a Jessica hablando de verdad de lo de cantar y eso, y como tú dijiste ahorita, que a veces la gente como que quiere pensar que algo es más prestigioso, por decir una palabra, que otro, y que si vemos, pues realmente hay dones tan honrosos, ¿verdad? Como el servicio, que realmente, si nosotros vemos, Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y les habló mucho sobre, ¿verdad? De cómo conocerán de que son sus discípulos, que sirviéndose y amándose los unos a los otros, que realmente hay cosas, pues cantar es bonito porque a todos como que nos gusta cantar, es verdad, y hay muchas personas que les gusta quizás hablar al frente y todo eso, pero que hay otras cosas que también son muy bonitas, son dignas de admirar y que realmente Dios no se las ha dado a todo el mundo, porque hay gente que sirve con una pasión que tú puedes ver que están sirviendo con todo su corazón y que tú los puedes mandar a hacer la tarea más que tú puedas decir, ok, vamos a decir recoger la basura, limpiar un baño, que son tareas que la gente dice, ay, yo no quiero hacer eso. Y realmente, yo estaba pensando hace unas semanas y yo, es que, ¿sabes qué? Que si lo hacemos para Dios, ni siquiera somos dignos de hacer eso, ni de hacer, ni de limpiar lo más sucio que esté. Realmente no calificamos, necesitamos ¿cómo te digo? Quitarle la etiqueta a que hay algo que pueda hacer muchísimo superior a otro, porque realmente, pues, como estaban diciendo, los dones que Dios nos ha dado, nos los ha dado a cada uno, ¿verdad? Según como Él ha querido, y que al final, pues, cuando lo hacemos, cuando lo hagamos, realmente Dios va a mirar nuestros corazones, ¿entiendes? Que no importa lo que nos haya tocado, ¿verdad? El talento que nos hayan dado o el don, lo importante es que nosotros pues lo utilicemos y que Dios se agrade de lo que Él nos ha encargado cuando nosotros lo hagamos. Ay. Ok, entonces dice, estos dos pasajes explícitamente enseñan lo que vemos modelando en Hechos 18 y 2 de Timoteo, que todos los cristianos deben hablar la verdad unos a otros en amor, para ayudar a que todo el cuerpo crezca en madurez en Cristo. En Colosenses 3:16, Pablo escribe esto en términos de que la palabra de Dios more en abundancia en la iglesia. En Efesios 4:15 y 16 vemos que debemos hablar la verdad en amor para no ser llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Bueno, quiere decir que todos los cristianos, no solo los pastores u otros maestros reconocidos, deberían enseñar a otros creyentes la palabra de Dios y ayudarlos a aplicarla en sus vidas. Esto puede suceder más a menudo en estudios entre dos personas o en grupos pequeños, más que en el ministerio público como la predicación o la enseñanza de la escuela dominical. Pero la diversidad de lugares contribuye
a la riqueza del ministerio global de la palabra en la iglesia. Y aquí está la pregunta. ¿Cómo puede la falta de una predicación expositiva vibrante desde el púlpito obstaculizar el misterio personal de la palabra en las vidas de los miembros? ¿Cómo una dieta rica de predicación expositiva puede activar e informar el ministerio personal de la palabra? Dos preguntas en una, un especial. Esa pregunta está bien larga, ¿puedes repetirla? La voy a dividir entonces. ¿Cómo puede la falta, es la palabra clave, la falta de una predicación expositiva vibrante desde el púlpito obstaculizar el ministerio personal de la palabra en las vidas de los miembros? ¿Cómo puede la falta de una predicación expositiva vibrante desde el púlpito obstaculizar el ministerio personal de la palabra de Dios en la vida de los miembros? ¿Quién dice yo? Mira, Neymín no ha hablado hoy, yo estoy sorprendida. ¿Quién dice yo? Dios los bendiga, que estoy en la calle, pero estoy escuchando. Ah, ok. Dios te bendiga, Neymín. Igual, igual. ¿Cómo puede la falta de una predicación expositiva, la falta, que no se predique expositivamente, desde el púlpito, obstaculizar el ministerio personal de la palabra en la vida de los miembros? Cristal. Y después Las Jess. escaleras. Está bien que conteste Jessica. Ah, bueno. Es que A ver, como nadie se Cristal. atreve, pues yo voy a decir lo que entiendo y comprendo de lo que están preguntando. Yo creo que lo que hemos aprendido, lo que nos ha ido llevando, ¿verdad?, el transcurso de todas estas clases de entender lo que es la predicación y la importancia de que se predique de manera expositiva, es precisamente, ¿verdad?, eso de que nosotros podamos conocer todo lo que Dios dice a través de su palabra. Y si, ¿verdad?, la predicación, los pastores o la persona, ¿verdad?, que tenga a su cargo la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, se enfoca en un tema en específico o se enfoca en su historia personal, ¿verdad?, que es a veces lo que rayan esto algunas personas cuando están predicando, pues realmente no nos va a permitir a nosotros como creyentes conocer todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos y que Él mismo, ¿verdad?, reveló a través de su palabra. Así que esa falta de que sea predicada la palabra de Dios de esa manera nos puede a nosotros hacer no entender o faltar, ¿verdad? O adjudicarnos temas en específicos y no hacer lo que verdaderamente tiene que hacer, que es conocerse toda la palabra de Dios. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Perfectamente. Francesca y después Cristal. Rápidamente quedó una narrativa, no sé si Glorimar y Becky se acuerdan, una actividad que tuvimos de María Mosquera, que yo me ofrecí de voluntaria y me pesó, que se trataba de que Becky iba a ser la mesera y yo iba a ser la cliente. Y ella me preguntó, ¿qué tú vas a tomar? ¿Quieres una soda o un café? Yo le dije, una soda. Pero cuando Becky vino de allá para acá para la soda, vino con una soda con sal. Y yo me di ese trago de soda con sal y yo me quería morir. Y yo le di, ella dice, ok, eso es el vivo ejemplo de cuando nosotros llevamos un evangelio televisado, o sea, que no es un evangelio correcto, no llega, el mensaje no llega correcto y eso entorpece el crecimiento y de que la persona se den un acercamiento, los miembros tengan ese acercamiento con Dios, aprendan, crezcan, porque tú estás llevando un evangelio que no es el correcto, televisado, o sea, tú pediste una soda, como yo dije, Becky, yo quiero una soda, y ella me trajo una soda con sal. Yo no le pedí soda con sal, ¿cierto? Nadie sabe una soda con sal. Y esto es algo que a mí siempre se me quedó, y eso fue ya hablando de 3 años, qué sé yo, algo así atrás. Y eso es algo que a mí nunca se me ha olvidado, de cuando estamos exponiendo algo bíblico, un tema, y alguien me hace una pregunta, y yo digo, mira,
De ese tema yo no estoy muy familiarizada. Yo le voy a preguntar a mi pastor, o yo voy a buscar la Biblia y después podemos discutir ese tema, porque yo no quiero decir algo sobre mi opinión, sobre, yo pienso, no, yo quiero ir a la Biblia, que fue algo que siempre empezamos desde el principio, a ver qué me dice la palabra, que Dios me habla a través de eso, para cuando yo le vaya a dar una respuesta a una persona, yo te dando la respuesta correcta, lo que Dios habla en su palabra, para que Dios yo pueda transformar o pueda hacer entender a esa persona respecto al tema que estamos hablando. Y esa es la importancia que yo veo de cuando uno lleva la palabra, cuando uno va a exponer la palabra del Señor, nos debemos preparar correctamente, estudiar de lo que vamos a hacer con tiempo, no solamente a dar una ojeada y después decir lo que se te venga a la mente. No, usted se prepara y aparte usted le ora al Señor que sea Él que vaya dirigiendo sus palabras para que usted pueda llevar ese mensaje exactamente como el Señor quiera que usted lo lleve, y así la persona puede entenderlo y Dios puede ir obrando en su corazón. Cristal, muy bien, Francesca, muchas gracias. Sí, estaba pensando, cuando dice que está hablando, que también en la falta de la predicación expositiva, ¿verdad? Es lo que Sí. dijo la pregunta. La estructura que ofrece la predicación expositiva es una manera que yo creo que nos ayuda a nosotros en nuestro estudio personal. Cuando tú escuchas una predicación expositiva, tú empiezas tú ves que el mensaje está explicando el contexto, ¿verdad? Hechos históricos, culturales, y te ofrece muchos detalles que te ayudan a entender, ¿verdad? Lo que es la verdad bíblica dentro de ese pasaje. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos eso, cuando estamos en nuestros estudios personales, en nuestra casa, estamos leyendo, ya nosotros vamos a comenzar a pensar de esa manera y vamos a querer estudiar la Biblia de esa manera, entendiendo, no yendo solamente a buscar un pasaje, ok, vamos a abrir qué dice la Biblia y sacar un mensaje, ¿verdad? Como si fuera el horóscopo, si fuera como que el mensaje de una galleta de los chinos, sino que tú dices, ok, que tú empiezas a preocuparte por esos otros detalles que tú los ves en la estructura de lo que es la predicación expositiva, y eso te ayuda pues a tu poder entender, ¿verdad? En tus estudios personales lo que la palabra de Dios pues está hablando, y al momento de, como estaban diciendo Jessica y Francesca, pues a la hora de compartirlo, también tú tomas en consideración todas esas cosas, que no es como que alguien te cuenta quizás una situación y tú te acordaste de un texto que menciona la palabra, por decirlo así, y a lo mejor está hablando de algo totalmente diferente, pero solamente como mencionaba una palabra relacionada al tema que tú estabas conversando, pues ya tú crees que eso es algo que aplica, que es una verdad bíblica, y a lo mejor era una situación en particular para un pueblo en particular. Entonces estamos quizás ofreciendo promesas a la gente o a nosotros mismos, o, ¿verdad?, condenando cosas o haciendo un montón de señalamientos y aseveraciones que quizás no tienen nada que ver, por el hecho de que en la manera en que quizás estudiaste la escritura no fue la manera correcta. Y yo creo que cuando falta eso en la iglesia, pues quizás hay un mayor riesgo de que la gente pueda tender a sacar cosas del contexto y decir las cosas que no son. Tengo que decir que bueno ver a la iglesia, verla hablando de la centralidad de la palabra de Dios. De verdad que es una bendición, ¿verdad? Que podamos, como hermanos, ¿verdad?, ser parte de esta congregación y ver el valor que juntos, ¿verdad?, le damos a la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. La contestación dice, una falta de predicación expositiva vibrante va a obstaculizar el ministerio personal de la palabra de la palabra en la iglesia de dos maneras. Primeramente, la congregación simplemente no estará aprendiendo la palabra como debería por medio de la predicación. Y en segundo lugar, la congregación apenas tendrá más cuidado con la palabra de Dios del que ven en el ejemplo del púlpito. ¿Ok?
La otra parte de la pregunta, ¿verdad? Decía que como una dieta rica de predicación expositiva puede activar e informar el ministerio personal de la palabra. Y el autor decía que, por otro lado, una dieta constante de predicación expositiva debería alimentar el ministerio personal de la palabra. Cuando los pastores predican expositivamente, modelan una interpretación y una aplicación bíblica correcta y equipan a los miembros de la iglesia no solo para que aprendan la Biblia, sino para que vayan y la enseñen a otras personas. Sí, yo creo que es lo mismo que estabas diciendo, ¿verdad? Que si yo comparo como cuando nosotros comenzamos y cómo los hermanos se expresaban acerca de la escritura y cómo se expresan hoy en día, ¿verdad? Yo creo que la Biblia ha hecho el cambio realmente, la palabra de Dios es la que ha hecho el cambio en las personas. En todos nosotros. Y es porque realmente le hemos dado la importancia a la palabra de Dios y hemos puesto la escritura en el centro de la enseñanza en la iglesia como debería de ser, ¿verdad? La palabra es la que nos rige, la que nos dirige. Y entonces le hemos dado esa importancia y no estamos pendientes a aventuras o a mensajes motivacionales, sino que le estamos dando realmente el peso a la Biblia que tiene que tener dentro de la congregación. Amén. Para terminar, nos quedan 2 preguntas nada más. ¿Cómo te has beneficiado de otros cristianos que te han enseñado la palabra de Dios? Si alguien quisiera comentar en relación a eso, ¿cómo se ha beneficiado de otros cristianos que te han enseñado la palabra de Dios? ¿Alguien puede compartir alguna experiencia? Mira, yo puedo decir, Glory, yo creo que no solamente yo sé que muchos de los que están aquí tenemos los mismos, escuchamos los mismos predicadores. Cuando Sugel comenzó en Romanos, a predicar sobre Romanos, yo escuché toda esa serie de Romanos, ¿sabes? Y con ansias esperaba la semana que viene la predicación de Romanos, ¿sabes? Y hay mucha gente en la iglesia que está haciendo exactamente lo mismo, ¿sabes? Vamos escuchando predicadores, algunos tienen unos favoritos, otros tienen otros, pero hemos sido beneficiados de buenos predicadores. Yo escucho mucho a John MacArthur, me encanta. Y las series que da Sugel me gustan mucho, que vaya verso por verso explicando y pues hay muy buenos predicadores, hay muy buenas aplicaciones que tú puedes escuchar muy buenos predicadores que enseñan la palabra de Dios y yo he sido beneficiado realmente por muchos predicadores que he escuchado. Jessica. Jessica. Es que se le cortó la señal, Miguel. Nada, que quería decir, ¿verdad? Como lo he dicho otras veces, que ¿verdad? Esta pandemia ha sido de gran bendición, el poder estar ya conectada prácticamente 2 años, aprendiendo jueves tras jueves. Le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y otra cosa que llama mi atención, ¿verdad? Yo cambié de congregación también ya hace unos meses y el predicador que voy, pues también está haciendo predicación expositiva y me encanta ver después que se explica el texto, contexto, ¿verdad? De cómo fue la situación, la sección de aplicación me hace ver y me confronta, ¿sabes? Con la palabra de Dios y eso me encanta. Yo anhelo esa parte, que por lo general es el cierre, ¿verdad? Y cuando lo hacen los predicadores de manera expositiva, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Y realmente ha sido de mucho crecimiento para mí. Así que yo doy gracias a Dios por el pastor Miguel, doy gracias a Dios por mi nuevo pastor, ¿verdad? Se llama Oscar, para que también oren por él y que pueda Dios ayudarlo, ¿verdad? A seguir con esa responsabilidad con la que cada domingo predica y nosotros luego de la predicación nos quedamos haciendo un estudio de lo que él predicó y me encanta, de verdad que le estoy dando muchas gracias a Dios por las nuevas experiencias que estoy teniendo como creyente
y Dios permita que en más iglesias sea predicado el evangelio correctamente, esto para que verdaderamente veamos transformación en este mundo que tanto lo necesita. Amén. ¿Alguien más se ha beneficiado de la predicación por medio de otros cristianos? Hay otra mano por ahí. Está Naomi. Bueno, ya Jessica lo dijo, ¿verdad? Yo creo que las clases los jueves, a mí en particular, me han ayudado mucho en mi vida cristiana porque normalmente los temas de pecado, disciplina, pues como sabemos, las iglesias no le pasan un rolo y siguen por encima rápido, ¿verdad? Tratan de no quedarse dando vuelta ahí. Y yo creo que eso es bien importante para que nosotros entendamos por qué nosotros debemos buscar al Señor, por qué debemos acercarnos a Él, por qué debemos servirle, por qué debemos ser agradecidos, por qué debemos honrarlo. Y yo creo que en la medida que nosotros reconocemos, ¿verdad?, que nosotros no nos merecíamos nada, que no nos merecemos nada, y que Él lo hizo, ¿verdad?, inmerecidamente por nosotros, ¿verdad?, para salvarnos a nosotros. Nosotros llegamos a reconocer esa gratitud y vivir una vida, tratar de vivir una vida lo más santa posible, ¿verdad?, luchando siempre contra el pecado que está en nuestra carne. Y yo escucho también muchas predicaciones del pastor Juan Manuel Vaz, porque él es bien práctico, ¿sabe? Él te coge los libros igualmente, predicaciones sistemáticas, y te lo desmenuza y tú coges azote todos los días te das contra la pared con las predicaciones de él, pero le doy gracias a Dios porque es verdad, a veces uno lee los versículos y no ve dónde está la aplicación y Dios utiliza a ese hombre de una manera tan brutal que yo me quedo, wow, es verdad, yo había leído ese pasaje como 3 veces y yo no había visto la aplicación para mí práctica. Y he aprendido mucho, ¿verdad? Me encanta escucharlo porque mucha gente no le gusta porque, ¿verdad?, porque él es, pues, supuestamente fuerte, pero es lo que está hablando de la palabra de Dios, ¿sabes? La palabra de Dios es la que está haciendo, es lo que está transmitiendo la palabra, y me encanta porque él no esconde nada, ¿sabes? Cuando tiene que hablarte fuerte, te habla fuerte de la palabra, cuando tiene que reprender, reprende, cuando tiene que hablarte de justicia, bueno, como realmente la palabra es en su totalidad, y yo le doy gracias a Dios por ese hombre que ni lo conozco, ¿verdad?, pero que ha sido de bendición para mi vida en lo personal también. Amén. Qué bueno. Bien, la última pregunta dice, ¿de qué formas específicas podrías incorporar esta clase de ministerio personal de la palabra en tus rutinas y ritmos de vida actual? ¿Cómo alguien que ya, ¿verdad?, después de haber estudiado esto, dice, yo voy a emplear todo esto que yo he aprendido de esta manera? ¿Hay alguien que haya pensado en eso? Coqui. Yo creo que si doy mi ejemplo, ¿verdad? A mí se me hace bien difícil escuchar una predicación que no es expositiva. No sé, no me... y no estoy hablando de temática ni nada de eso, ¿no? Porque tú puedes hablar de una predicación temática y es positiva, ¿verdad? Sí, es posible. Pero cuando alguien realmente no va por el centro de la Biblia, hablando la palabra del Señor, se me hace bien difícil, pero difícil. O sea, no puedo ni tenerlo ni 2 minutos. Entonces, en ese sentido, luego de haber escuchado lo que es la buena predicación, escuchar un predicador no bíblico no me atrae. Y lo que a otro le gusta, que dice, wow, escúchate esto, yo no lo soporto ni 2 minutos. O sea, yo digo, wow, ese hombre... El fuego. Ajá, ni 2 minutos realmente, no puedo. Y es algo que ya no puedo, no se puede. Y la predicación positiva me ha hecho desear la palabra del Señor seriamente, ¿sabes? Y cuando no lo veo, se me hace difícil escucharla, ¿verdad? Estás en mute, Cristal. Dije, wow, son las 8:30. Oh, son las 8:30. Bueno, ya terminamos. Ah, mira, por ahí es Jessica. Sí, pero déjame decir algo, que yo creo que todo esto nos hace tener conciencia
¿sabes? Yo de hecho te envié un mensaje para que verificaras la letra de una canción, Ay, no porque lo nos hice. hace tener No lo hice, se me olvidó. nos hace tener conciencia de que tenemos que ser cuidadosos, ¿sabes? De que aún como creyentes, ¿verdad? No es, o sea, tenemos que filtrar por lo que estamos aprendiendo, si las cosas verdaderamente son correctas. Bueno, ustedes todos saben que yo estoy con compañeras que son creyentes también, que son de otras denominaciones. Una de ellas participa a veces en la clase. Y ustedes oyeron, ¿verdad? Lo que ella dice que yo le digo, obviamente yo se lo dije en la confianza de que ¿verdad? La conozco de mucho tiempo. Yo no estoy hablándole hacia todo el mundo, pero nos crea esa conciencia de la importancia que es ser responsable nosotros como cristianos al hablar con otros del Evangelio de Jesucristo. Yo creo que el Evangelio es sencillo, no tenemos que añadirle nada. Jesucristo lo hizo todo y también nos ha dado guías a través de su palabra de que Él quiere que nosotros, ¿verdad? Hablemos a otros de que somos pecadores, de que Él murió por nosotros, que Él es el único que tiene el poder para transformarnos y darnos esa fe. Pero sí. Y Él es soberano. Yo creo. Ay, sí. Pero en mi caso particular, esto me lleva mucho a ahora yo estar más intencionalmente consciente de que, wow, esto está correcto, o sea, vale la pena que yo lo lea, lo aplique. Y ahora mismo me acaba de pasar, en los cultos en los miércoles, nosotros tenemos oración y estudio bíblico, y la esposa del pastor acostumbra a decir que ella es un constante, pero que lo dice porque realmente es necesario para ella que Dios le dé contentamiento. Y hoy alguien me compartió una reflexión y el tema era ese, pero había algo de error y yo no lo aclaré cuando se lo compartí y sé que eso estaba incorrecto, o sea que le pude haber dicho, quitando esto, me recordó a ti. Y ella me lo aclaró, no entra en el debate del texteo, pero sí, realmente nos hace ser conscientes y cuidadosos de qué es lo que nosotros estamos escuchando, de qué estamos viendo, qué podemos hablar con otros. Así que en ese sentido también, ¿verdad? Es importante para mí. Bueno, qué bueno. Dios les bendiga a todos. Seguimos adelante. Que Dios nos ayude a darle la importancia a la Biblia que tiene y especialmente a predicarles positivamente, a hablarles positivamente y que veamos la seriedad en lo que es exponer la palabra del Señor, no tomar esto con poco interés ligereza. o con ligereza, sí, de verdad que Dios nos ayude. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Todavía no sé muy bien. Ya ustedes verán de qué vamos a hablar la semana que viene. Vamos a ver, porque ya se terminó esta clase de la predicación expositiva. Ya veremos. Señor, gracias en esta noche porque una vez más vemos tu grandeza, Señor, por medio de la palabra y hemos estudiado estas 6 clases, Señor, sobre la predicación expositiva y hemos visto la importancia de la predicación expositiva. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la verdad y son cosas, Señor, que si tú no nos hubieras abierto los ojos, Señor, nunca lo hubiéramos entendido. Somos más que bendecidos y tenemos que agradecerte por haber abierto nuestros ojos, Señor, y por permitirnos ver tu verdad. Permítenos, Señor, de esa misma manera exponer tu mensaje correctamente, para que de la misma manera que nuestros ojos fueron abiertos, los ojos de aquellos que todavía tienen una venda, Señor, esa venda pueda ser quitada, Señor, y que esa venda solamente se cae con la predicación bíblica, con la predicación correcta, por medio de tu palabra penetrando en un corazón duro, Señor. Y para eso, Señor, tú nos has llamado a nosotros, hombres pecadores, a hablar un mensaje santo, Señor, y que queremos hacerlo, Señor, lo más digno posible, Señor, lo más correcto posible, Señor, y es por eso que estudiamos cada noche, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por cada hermano que ha estado aquí jueves tras jueves.
y que la próxima clase, Señor, podamos seguir siendo bendecidos por medio de tu palabra y aprender de ella y que podamos ser mejores creyentes que honren y bendigan tu nombre, Señor. Cada hermano está en tus manos, Señor, y que pasemos un bonito fin de semana, especialmente, Señor, el domingo, que honremos y glorifiquemos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.